Ok, perfecto. Demos. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Como ya les comentaron, el día de hoy vamos a tratar de hablar un poco acerca del sistema digestivo del lactante, sus características principales, de modo que puedan comprender un poco por qué están llorando o por qué están sonando principalmente y si ese sonido en algunos momentos le está generando el llanto que ustedes perciben en su bebé. ¿Ok? Entonces, bueno, una de las principales interrogantes que queremos resolver el día de hoy es esta principalmente, el por qué suena el estómago de nuestro bebé. ¿Ok? Espero que puedan aclarar ciertas dudas y sobre todo ir quitando ese temor consecutivo sobre los sonidos estomacales que constantemente podemos observar en los chiquititos. Vamos a ver si puedo minimizar esto que me está distrayendo. Aquí ya va. Ok. Entonces, bueno, es importante que ustedes tengan claro que el estómago de un recién nacido, el estómago de un lactante, no es un estómago totalmente maduro, el sistema digestivo en general, porque recordemos que el sistema digestivo comienza incluso desde la boca, el esófago, nuestra faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, el intestino, bueno, ya el terminal que sería el sigmoide, el recto y el anito, ¿ok? Y que nuestro sistema digestivo tiene muchísimas funciones, funciones de secreción, funciones de digestión de alimentos y también de excreción, ¿ok? Y bueno, y ese sistema digestivo en los chiquititos está en constante desarrollo y es un sistema digestivo inmaduro con ciertas características particulares distintas a un niño por encima de los 5 años y a un adulto, por supuesto. Entonces, bueno, el tema de los sonidos estomacales a ustedes los padres constituyen una gran causa de consultas pediátricas en lactantes, recién nacidos sobre todo, y una causa importante de visitas innecesarias a la emergencia. Y es uno de los objetivos que queremos lograr con este tipo de talleres, que ustedes sepan cuándo se debe acudir a la emergencia, cuándo no, porque ustedes ven el día a día que las emergencias pediátricas cada día están más colapsadas, que hay cada día más procesos virales, niños con varicela, con hepatitis, entonces queremos proteger a esos chiquitos que no tengan un tiempo de espera en las emergencias por consultas que tal vez se puedan resolver solo con el conocimiento, con tener su pediatra de cabecera y acudir a su control normal, rutinario, de acuerdo a la edad. Entonces, bueno, aquí en estos sonidos estomacales juegan un papel muy importante en los trastornos funcionales digestivos, que son de gran preocupación, pero que a la larga son tal cual, funcionales. ¿Qué quiere decir funcionales? Que se deben a la propia característica del recién nacido, a la inmadurez y que no constituyen ningún daño para estos niños, ni tampoco que van a afectar el crecimiento, el desarrollo de sus pequeños y que se van a ir quitando a medida que los niños van creciendo y adquiriendo cierta madurez. Dentro de esos trastornos funcionales digestivos que generan grandes ruidos estomacales, tenemos la rumiación o la regurgitación, el síndrome de vómito cíclico del lactante, el cólico del lactante, que es un dolor de cabeza en los pequeñines menores de 4 meses por lo general, la diarrea funcional, que no es una diarrea patológica que se tenga que tratar con antibiótico, tampoco es viral, sino que es una diarrea propia de esas características de ese lactante, sobre todo de los niños que son alimentados por lactancia materna. Las disquexia infantil, que se confunde muchísimo con el estreñimiento, que genera ciertos ruidos estomacales también, y el estreñimiento funcional como tal, que también se puede deber a ciertas características, sobre todo al inicio de la alimentación complementaria, a características de la dieta, a veces algún tipo de predisposición, pero que tampoco va a generar un daño importante en ese sistema digestivo de ese pequeño. Bueno, hoy obviamente el objetivo del día de hoy no es profundizar en cada uno de estos trastornos funcionales porque se prolongaría muchísimo el taller, pero sí es importante que ustedes sepan en qué consisten los principales, porque esos son los principales sonidos estomacales que ustedes escuchan y les generan como que esa preocupación que en muchas oportunidades lo hacen acudir de forma innecesaria a la emergencia o generando como que gran preocupación y obviamente quitándoles el sueño a ustedes los padres. Entonces, bueno, es importante conocer para entender un poco por qué esos sonidos, las características normales de ese sistema digestivo en estas edades y lo que no es normal para poder acudir al sitio que corresponda. Por lo general, obviamente son cosas que ustedes siempre necesitan asesoría, siempre necesitan el apoyo de nosotros los pediatras, pero puede ser perfectamente en un consultorio, puede ser a través de una asesoría y no siempre es un motivo de urgencias o de emergencia. También es significativo que ustedes tengan claro que el llanto no siempre es por dolor,
que el llanto es muy habitual en esta etapa de la vida de los chiquitines porque es su única forma de expresarse, es su único lenguaje y puede interpretarse como dolor o malestar de origen digestivo, y esto genera muchísima preocupación con conductas inapropiadas, como sobrealimentarlo, como interrumpir la lactancia materna porque piensa que le están haciendo daño con lo que ustedes ingieren, con múltiples cambios de fórmula porque sienten que es por dolor, por muchos gases, cambian la fórmula una y otra vez, y esto es un retroceso cada día mayor para el chiquito. Innumerables consultas y sobre todo medicaciones innecesarias. Entonces, bueno, sabemos que el llanto es el único lenguaje que tiene el pequeño para comunicarse, y no siempre es por dolor, no siempre es por gases, no siempre es por cólicos, y tampoco siempre es por hambre. Y como la mayoría de los casos se interpreta porque está quedando con hambre o no está comiendo lo suficiente, lo que se ocasiona es una sobrealimentación, estos cambios innecesarios de fórmula o cambios en cuanto a la parte del tipo de alimentación, cambiarlo de lactancia a una alimentación artificial con fórmulas artificiales, y a su vez eso le genera más flatulencia, es como un círculo vicioso que tenemos que cortar poco a poco. Ajá. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas características principales del sistema digestivo en un recién nacido, en un lactante? Porque, bueno, hoy estamos enfocados principalmente a hablar de los más chiquititos, sobre todo esos niños menores de 1 año. Es importante que, bueno, que sepan que obviamente el sistema digestivo comienza desde la boca, que la boca de un recién nacido por lo general son sin dientes. Algún recién nacido puede nacer con un diente, que no es lo habitual, y por lo general hay que retirarlo, porque es un diente que por lo general no tiene una buena raíz, dañan el pezón de la mami, y para temas de lactancia materna son cosas que hay que resolver en los primeros días. La lengua del recién nacido es corta, es ancha, y el estómago de un recién nacido tiene una capacidad gástrica limitada, aproximadamente de 30 a 60 cc, pero sus paredes son elásticas, y aquí es donde viene el problema importante. Como el niño llora, a veces son bien glotoncitos, entonces creemos que es por hambre y le podemos dar más de 60 cc. Y claro, ellos lo van a ingerir, pero esas paredes, como son elásticas y son paredes delgadas, se van a distender, distender, distender. Y al distenderse, pues le genera incomodidad al pequeño, genera ruidos estomacales, reflujos, regurgitaciones frecuentes, y eso a su vez se traduce con mayor malestar, cólicos infantiles, llanto persistente. En este grupo etario, el intestino es delgado, el intestino delgado, valga la redundancia, es largo, pero sus segmentos todavía no están organizados de forma apropiada, como por ejemplo un niño mayor de 5 años o un adulto. Él está ubicado de forma desorganizada. La pared muscular es más delgada, y por eso tiene mayor facilidad de distensión. Y como está desorganizado, no tiene como que la ubicación habitual o fija como en personas más grandes, pues se tiende a sentir el movimiento, el gorgorismo, aumento de las flatulencias, ¿ok? Entonces, es importante también que sepan que la motilidad y el tono del esófago son menores en chiquititos, en el recién nacido, y el cierre del cardias es inmaduro. ¿Qué es el cardias? Para que lo vean un poco mejor, acá tenemos, el cardias no es más que ese esfínter esofágico inferior, ¿ok? Entonces tenemos que aquí está nuestro esófago, cuando el niño está pasando la lactancia o la fórmula por el esófago, llega al estómago y hay un esfínter que separa el estómago del esófago. Ese esfínter esofágico en niños ya más grandes, en el adulto, cuando pasa el alimento se cierra por completo. Entonces, en este grupo de niños, en recién nacidos y en lactantes chiquitos, en lactantes menores, sobre todo en niños menores de 6 meses, este esfínter no se cierra por completo. Y al no cerrarse por completo, pues llega el alimento, pero se puede devolver un poco. Y allí es donde vienen las regurgitaciones o el reflujo fisiológico en los pequeños, que es frecuente, incluso pueden durar hasta el año, pero más frecuente en los primeros meses de vida. Y acá también es muy importante el tema de la sobrealimentación, porque si llenamos el estómago más de lo debido, pues vamos a favorecer aún más que se devuelva comidita hacia el esófago, y eso obviamente ustedes van a escuchar ruidos anormales, el niño puede sentir malestar o mayores regurgitaciones, ¿ok? Bueno, ya sabemos que la motilidad y el tono del esófago en chiquitos y ese cierre del cardias, esto es inmaduro todavía, no se cierra por completo, y va a favorecer la rumiación, las regurgitaciones o el reflujo fisiológico en recién nacido o lactante. Apenas el bebé nace, el peristaltismo gástrico, ¿qué quiere decir? El movimiento de ese estómago es menor, es lento, y el estómago se vacía de forma lenta.
pero a medida que va creciendo y alrededor del séptimo día de vida, el tránsito intestinal se acelera muchísimo más. Es decir, que el tránsito a nivel del intestino delgado en el primer día puede tardar hasta 24 horas, pero ya después del séptimo día de vida, ese intestino se mueve rapidísimo. En 7 horas ya ha pasado como que todo el trayecto, a diferencia del intestino de un adulto, que ya es un poco más enlentecido y no les da hambre tan frecuente como a un recién nacido o un lactante menos de 4 mesecitos. Y a su vez, el tránsito del colon, es decir, el movimiento del colon como es tal, que es nuestro intestino grueso, es bastante rápido. Por eso la mayoría del recién nacido o lactantes que son alimentados netamente con lactancia materna exclusiva comen y defecan como una lombricita, porque aquí se activa o se estimula algo que se llama el reflejo gastropólico, que no es más que, bueno, que el mismo estímulo de la alimentación le va a estimular como que a nivel del colon ese movimiento rápido para la relajación del esfínter anal y defecar de forma casi que inmediata. Entonces, por lo tanto, es habitual que en estos chiquititos podemos tener evacuaciones frecuentes, semilíquidas, con grumo, y no quiere decir que tengan diarrea, ¿ok? Ajá. Otra cosa importante es que los recién nacidos a término, ¿eso qué quiere decir a término? Que nacen por encima de las 37 semanas de vida, tienen ya una regulación nerviosa que acopla la succión, la deglución y la respiración con el cierre de glotis, de forma ya bastante regulada. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces si los niños tienen unas regurgitaciones, ellos tienen la capacidad de en ese momento cerrar su glotis para proteger la vía aérea, para no ahogarse por cualquier cosa, ¿ok? Por eso es importante que cuando el niño tenga una regurgitación o tenga un reflujo o incluso algún vómito, a veces los padres se asustan un montón porque, claro, se les puede salir lechecita por la nariz también, les sale por la boca y lo ven rojo como ahogado. En ese momento, importante es responder ante ese evento con calma para no menearlo, para no hacerle estímulos exagerados y no evitar y no alterar esa respuesta normal que ellos tienen de cerrar su glotis, de deglutir y proteger su vía aérea. Si los meneamos de forma brusca, ahí sí podemos ocasionar como un accidente o que ese contenido gástrico se vaya hacia la vía respiratoria y después generar algún tipo de dificultad respiratoria. Entonces ya un niño a término, ustedes saben que ellos pueden proteger su vía aérea, obviamente siempre tienen que dormir en una posición segura, que es boca arriba, con medidas antirreflujo, alrededor de 30 grados, para evitar accidentes. Pero ellos pueden, cuando se alimentan, no tiene por qué pasarse la alimentación a la vía aérea si se está alimentando de forma correcta y con las precauciones necesarias, ¿ok? Ajá. Al nacer, el recién nacido deglute mucho aire, deglute bastante aire y obviamente eso ustedes lo van a percibir como sonidos estomacales. Y alrededor de las 3 horas, todo ese aire ya ha llegado a nivel del colon. Y por supuesto van a escuchar platitos, van a escuchar flatulencia, que pueden tener olor, como no pueden tener olor, porque sea un recién nacido, porque sea un niño pequeño, no quiere decir que no vaya a percibir olor cuando expulse un flate, cuando expulse una flatulencia. Eso recuerden que ahí también hay microorganismos vivos y por lo tanto puede tener cierto tipo de aroma no tan agradable como el que ustedes esperan, ¿ok? Entonces el hecho de que ellos deglutan bastante aire en las primeras horas de vida, pues va a generar que se escuchen esa flatulencia o ese movimiento intestinal rápido y ese sonido estomacal que tal vez les genere bastante preocupación. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, otra de las características del sistema digestivo en los lactantes, tenemos que la maduración inicia desde que está en el vientre materno, es decir, durante la gestación, y su plena funcionalidad o su madurez como que completa se alcanza alrededor de los 5 años de edad. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando nace de forma inmediata, el intestino es bastante estéril. ¿Ok? Pero después de las primeras 24 horas de vida se colonizan por ciertas bacterias que van a formar parte de la flora intestinal o de la microbiota intestinal, que son bacterias que viven allí y que generan un efecto protector porque van a mantener como un equilibrio en ese sistema digestivo. Entonces, lo primero que coloniza a los chiquitos en esas primeras 24 horas de vida son los enterococos, la E. coli y los anaerobios. Y luego, dependiendo del tipo de alimentación, predominan unos u otros gérmenes de la flora intestinal. En caso de niños alimentados por lactancia materna van a predominar los lactobacilos, ¿ok? El jugo gástrico o los ácidos gástricos como tal son de pH neutro en las primeras horas de vida y luego al final del mes ya es un pH ácido
y se activa de forma significativa lo que es la pexina, que nos ayuda a la digestión de las proteínas principalmente. En lactantes y chiquititos se excreta poca bilis y ácidos biliares, que bueno, en edades más avanzadas, pues ellos juegan un papel importante en la digestión de grasa, en la digestión de los alimentos. Desde un principio, la tripsina, que forma parte de la digestión de las proteínas, es suficiente en los pequeños, en los chiquititos, por eso tolera muy bien la fórmula de acuerdo con las proteínas fragmentadas o la proteína hidrolizada que se presentan en esas presentaciones o las proteínas de la lactancia materna. Pero cuando son pequeños, la lipasa y la amilasa, que se encargan más del metabolismo de las grasas, es limitada, es decir, que no es tan abundante como en niños más grandes. Es por esta misma razón que un niño, un recién nacido, un lactante pequeño, digiere muy bien las proteínas, pero las grasas no las digiere de forma tan apropiada. Por eso la forma de ofrecerle ese tipo de grasa en su alimentación tiene que ser las grasas más saludables posible. Por eso las fórmulas las elaboran con cierto tipo de grasa más saludable y con mejor digestión para ese grupo etario. Y por esta misma razón, como ellos no tienen lipasa y amilasa abundantes, pues obviamente no le podemos dar leche de vaca o leche entera o leche de tarro a estos chiquitines, que es lo que hablamos en el taller anterior para las personas que también estuvieron presentes. Bueno, acá las disacaridasas, que es la lactasa, que se encarga del metabolismo de la lactosa, sí son suficientes para esta etapa del lactante, porque ellos tienen que metabolizar muy bien la lactosa, que es el sustrato principal de su alimentación, ¿ok? También es importante que sepan que la primera evacuación de un chiquito ocurre entre las primeras 24 a 36 horas. Sí, que es el meconio, que es esa evacuación pegajosa, oscurita, verdosa oscuro, eso por lo general lo hace en su primer día de vida, tiene como máximo hasta las 36 horas de vida, pero si un niño no está evacuando, no evacúa ese meconio en esas primeras horas, sí pudiese ser un signo de alarma que tenemos que ir vigilando para otro tipo de enfermedades. ¿Ok? Normalmente en promedio un lactante evacúa alrededor de 4 a 5 veces a día en promedio y sobre todo los alimentados con lactancia materna, pero eso también varía entre un recién nacido o un lactante a otro. No es como que una regla para todos que tengan que evacuar de la misma forma. Depende de ciertos factores. Ok. Bueno, lo que les comenté en un inicio, que recordar que el llanto siempre precede al habla y es la manera en que el recién nacido tiene para expresar su malestar o su deseo de contacto humano. Acá tener claro que no siempre es porque tengan un malestar, no siempre es porque tengan un dolor, sino en la mayoría de los casos también es porque tienen ese deseo del contacto humano, el contacto con su mamá, el contacto con su papá, porque recuerden que pasaron mucho tiempo en el vientre materno y pues es lo que siempre han tenido cerca. Que el lactante responde a la mayoría de sus necesidades con el llanto y es una respuesta regida por un dominio subcortical. Normalmente niños más grandecitos y ya los adultos, el llanto está predominado por la parte cortical, que es una cosa más coordinada, menos demandante, pero acá en los lactantes y sobre todo en el recién nacido, el llanto se debe también, la forma de ellos responder con el llanto intenso, demandante, depende también de esa inmadurez del sistema nervioso central y es algo que no está del todo regulado y se debe principalmente como que a ese desarrollo fisiológico que ellos van a ir teniendo cada día más al paso de los meses, ¿ok? Entonces, bueno, el que a medida que ellos aumentan de edad, el predominio del llanto va a ser un poco más cortical y por lo tanto cuando van creciendo son menos demandantes, el llanto disminuye y obviamente ustedes se encuentran un poco más tranquilos, pueden descansar un poco más, duermen periodos de tiempo más prolongados, se alimentan con menos frecuencia y bueno, todo va mejorando. Para la familia, sobre todo en caso de los niños que sufren de cólico del lactante o en niños que son bastante demandantes. Bueno, después que le expliqué un poco en qué consiste o cómo funciona ese sistema digestivo de los chiquitos, de los recién nacidos, que es un sistema digestivo bastante inmaduro, que tiene características distintas a un niño mayor de 5 años o obviamente a un adulto, es importante que ante cualquier sonido estomacal ustedes se pregunten lo siguiente para poder tener tranquilidad y para poder saber a dónde acudir en el momento que se le presente esa eventualidad.
Primero es determinar, y eso obviamente les va a ayudar a determinar a ustedes también si hay algún síntoma de gravedad o sencillamente es algo que puede esperar a su consulta pediátrica programada, ¿ok? Para que no tengan que salir corriendo de sus casas. Una de las preguntas que siempre se tienen que hacer es ver, el bebé se está alimentando, está lactando, está comiendo adecuadamente igual que siempre. Si es así, bueno, ya saben que es un caso leve, que no va a ocurrir algo de gravedad en ese momento, que pueden canalizar su consulta con calma, ir llevando todas las cosas que les preguntan, que les preocupan anotaditas para que puedan tener una asesoría correcta. También preguntarse si está ganando de peso, revisar los controles pediátricos previos y ver, mi bebé está ganando de peso, no está ganando, está bajando de peso. Eso también te ayuda a clasificar si es una emergencia, si es una urgencia, si es algo que puede esperar o necesita una atención de inmediato. También preguntarse si está orinando, miccionando, es decir, la pila, más de 4 veces al día y cargadito, porque un bebé que orina de forma apropiada nos está diciendo que se está alimentando de forma apropiada, que está hidratadito y que el problema no es de gran gravedad, ¿ok? También, obviamente, ante un llanto, ante sonidos estomacales, movimientos extraños en el abdomen, preguntarse si en realidad el bebé está respirando bien. Ver que no se le esté hundiendo el pecho, que el abdomen esté blandito, que no tenga un abdomen globoso o bastante distendido. Observar si está respondiendo de forma apropiada a los estímulos externos, es decir, que si los tocos se mueven, los reflejos propios del recién nacido o del lactante, que tiene buen estado de ánimo, a los más grandecitos si sonríen, ese tipo de cosas. Bueno, si está respondiendo de forma apropiada, pues tranquilo, su consulta con calma para que reciban la asesoría apropiada. Ahora, si es un bebé que no está respondiendo, que está flojito, que no tiene esa tonicidad o esa actitud en flexión que tienen los recién nacidos, pues sí es momento de acudir de forma inmediata, ¿ok? También preguntarse si con ese sonido estomacal o ese sonido intestinal que tanto les preocupa, el bebé tiene llanto o no, porque en la mayoría de los casos les suena el estómago, les suena el intestino, ustedes escuchan un montón de ruidos, un poco de flatulencia, un montón de platos, pero el bebé está tranquilo, no está llorando, no está irritable, entonces normal, ¿ok? Ahora, si está llorando, si cada vez que escuchan el sonido, el bebé llora, 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 no se calma, lo que tienen que hacer en la fase inicial, en qué momento inicial el llanto, si hay algún desencadenante y llevar el registro para que puedan dar la información apropiada al pediatra que les vaya a examinar, ¿ok? Y también preguntarse si ha cambiado el patrón evacuatorio. ¿Me está haciendo igual que siempre? ¿Está haciendo menos? ¿Está haciendo más? ¿Está haciendo duro? ¿Está haciendo blando? Entonces, eso les va a ayudar a decidir la conducta apropiada y bajar un poco la ansiedad, que obviamente en estos tiempos que estamos, que cada día la situación está más complicada, pues le va a ayudar a ustedes a ser objetivos y ver si en realidad su bebé está atravesando por un momento de enfermedad o sencillamente es algo transitorio propio de las características normales de un recién nacido que está, o un lactante que está en constante desarrollo. Bueno, como les mencioné, los sonidos estomacales están directamente relacionados, ya sea con llanto o sin llanto, con pujo estomacal, están directamente relacionados con los trastornos funcionales digestivos, ¿ok? Estos trastornos funcionales digestivos, la mayoría explican mucho de los sonidos que los padres indican y que les preocupan, ¿ok? ¿Cuáles serían esos trastornos funcionales digestivos? Por lo general aquí encasillamos a los cólicos, a la regurgitación, a los vómitos, a la constipación. Y a la constipación o la discaxia del lactante, que sí les hablaré un poco al respecto. Estos trastornos funcionales quiere decir que no le generan ningún daño al bebé, que se debe a las características propias del lactante, del recién nacido o del niño pequeño y que se va a ir quitando a medida que el bebé va creciendo. Es decir, que no va a ocasionar ningún daño orgánico en su bebé ni tampoco va a afectar el desarrollo neurológico. Allá va, tengo una mascótica que no es de allá, panda. Ya, perdón. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, se define como ese conjunto de alteraciones del sistema digestivo que son recurrentes o crónicos, que obviamente son molestos porque generan mucha preocupación, mucha irritabilidad en el bebé, pero que no afectan ese desarrollo del niño y se puede decir que muchos de estos se deben a una situación fisiológica o normal que se ve determinada por la edad, ¿ok? Entonces, aquí encasillamos principalmente los más comunes son el cólico del lactante, las regurgitaciones o el reflujo fisiológico,
neurológico o el vómito, la constipación o el estreñimiento, que puede ser funcional también, no de una causa orgánica, o la disquexia del lactante, ¿ok? Bueno, entonces aquí les voy a profundizar un poquitito sobre lo que es el cólico del lactante. ¿Okay? El cólico del lactante por lo general se presenta en niños menores de 4 meses y se caracteriza por episodios de llantos que son intensos, son inconsolables, que no calman prácticamente por nada y por lo general son diarios o varias veces por semana y tienen como que el mismo patrón, como que la misma característica. Se caracteriza por crisis de llanto excesivo, que son repentinos, inconsolables, en un bebé sano que se está desarrollando bien, que está ganando peso bien y que no hay una causa totalmente identificable, ¿ok? Aunque hay muchas hipótesis y obviamente hay muchas cosas que pueden influir en este tipo de cólico del lactante, no hay algo totalmente establecido que diga esta es la causa de todos los niños que sufren del cólico del lactante, ¿ok? En la mayoría de los casos se acompaña de flatulencia, de aumento de los gases, del abdomen un poco distendido, de la irritabilidad que le genera a estos chiquitos, porque sí, la están pasando mal, tienen un poco de dolor, ¿ok? Movimientos de flexión de las piernas sobre el abdomen, hipertonía, se ponen duritos, o enrojecimiento en su carita en el momento de ese cólico, ¿ok? Acá obviamente es algo muy desesperante, porque dura un montón, por lo general se presenta antes de los 4 meses y se va quitando como que alrededor de los 4, incluso a veces a niños un poquito más. La única, obviamente se le brindan estrategias a los padres para que puedan manejar estas crisis de llanto. Se trata de hacer algunas modificaciones, tanto en temas de alimentación o modificaciones en cuanto a la forma de responder de los padres al llanto del bebé y el objetivo es tratar de disminuir las crisis, el objetivo de los pediatras es eso, tratar de que las crisis no sean tan severas para el bebé y que pasen, que sean más cortas en el tiempo y no tan frecuentes, ¿ok? Y la tranquilidad que les puede dar a ustedes los padres ante esta situación es que su bebé no tiene nada estomacal como tal, no se le va a alterar ni la parte neurológica, que no tiene ninguna malformación interna, sino sencillamente se debe a la inmadurez del tracto gastrointestinal. ¿A qué se debe? Bueno, como les dije, hay muchos planteamientos, pero uno de los más fuertes es la inmadurez del sistema digestivo, que se altera la microbiota o la flora intestinal, por eso en algunas oportunidades nos apoyamos de ciertos probióticos, que hay algunos niños es por alergia o intolerancia a la proteína de la leche de vaca y por eso a veces se restringe también ciertos alimentos a la madre, que hay causas psicológicas, obviamente, hábitos maternos también. ¿Y cuál es nuestra misión como pediatras? Es primero descartar que no haya ninguna patología, ¿ok? Obviamente uno evalúa al niño y dice, no, es netamente un cólico del lactante, va a pasar, su niño no tiene nada desde el punto de vista orgánico, ¿ok? No quiere decir que no tenga nada, obviamente está sufriendo, está pasando por un momento desagradable, pero desde el punto de vista orgánico, es decir, desde el punto de vista malformaciones, patologías importantes, a eso nos referimos con que no tenga nada, ¿ok? Tratar de identificar la causa dentro de estas, ver cuál es la que más está afectando al bebé para en base a ello trabajarla. Obviamente acompañar a los padres, informar y apoyar en este proceso y brindar ciertas estrategias terapéuticas para tratar de disminuir esas crisis de forma progresiva, ¿ok? Es importante que sepan que es algo benigno, que se autolimita, que va a pasar a medida que va a pasar, eso es lo importante, que va a pasar a medida que el bebé va creciendo, que es un niño sano y es un cardio totalmente transitorio y que no va a dejar ningún tipo de secuela, ¿ok? Eh, ajá, una de las funciones o del objetivo del pediatra es obviamente garantizarle al padre de que su niño no tenga nada desde el punto de vista orgánico, porque hay otros tipos de causa del llanto. Hay unos niños que no lloran por cólico del lactante, pueden llorar por otras cosas, por déficit auditivos, por inmadurez del sistema nervioso central. Bueno, esta parte sí lo hacen por el tema de la coordinación del llanto que hemos estado hablando, pero también pueden ser otras enfermedades menos frecuentes, pero pueden presentarse. Un reflujo gastroesofágico que ya no sería funcional, sino que le está alterando el peso al bebé, alteraciones de la vía aérea superior, arritmias o infecciones urinarias, por ejemplo. Entonces, la función de nosotros es descartar todo esto feo para que ustedes tengan tranquilidad. Otra de las situaciones de los trastornos funcionales de este grupo etario que ustedes viven constantemente también en ciertos bebitos es la regurgitación.
Las regurgitaciones no es más que un trastorno funcional fisiológico que se presenta en niños alrededor de la tercera semana de vida y a veces puede durar hasta el año de vida. Normalmente estos niños regurgitan 2 o más veces durante el día, al menos 3 veces o 3 veces por semana, ¿ok? Es importante tener claro que la regurgitación no es un vómito, ¿ok? Ya voy a poner un momentito pausa, discúlpenme, para llevar a mi mascota a otro sitio porque no me está... Ya, perdón, qué pena. Bueno, continuando con las regurgitaciones. Las regurgitaciones también es una causa importantísima de sonidos gastrointestinales irregulares, ¿ok? Estas regurgitaciones tienen que ser diferenciadas de los vómitos porque no es lo mismo un vómito o una regurgitación. Y es una de las cosas también motivos de consulta frecuente. La regurgitación es sencillamente que se devuelve contenido alimenticio de que el bebé ha digerido, pero que no tienen ningún esfuerzo, es decir, que no hacen como una arcada, no le genera incomodidad al bebé y por lo general estos bebés no tienen alteración ni falla en el crecimiento, no tienen dificultades en la alimentación, de gluten de forma perfecta. Y si uno de esos episodios está acompañado de náuseas o de algún tipo de coloración oscura, de acneas, que es como esos bebitos que de repente dejan de respirar un poquito y vuelven a arrancar el patrón respiratorio, que está fallando el crecimiento, sencillamente no es una regurgitación fisiológica, hay que buscar otras causas, ¿ok? Y dentro de los factores de riesgo para esas regurgitaciones tenemos la aerofagia, que es la deglución de aire bastante frecuente en el recién nacido o en lactante o en niños pequeños, ¿ok? La baja presión del esfínter esofágico inferior, ellos como el esfínter esofágico superior tenía deficiencia, la parte del esfínter esofágico inferior también tiene una presión disminuida en comparación a niños más grandecitos, y eso puede generar que se devuelva el contenido gástrico. La capacidad gástrica de estos chiquitos que es limitada y que a veces se sobrealimentan más de la cuenta por todo lo que he comentado anteriormente. Hay una incoordinación motora en los primeros meses de vida, ¿ok? Entonces, bueno, todo eso me va a favorecer ese tema de las regurgitaciones. Y bueno, cuando tenemos regurgitaciones que ya se están saliendo del patrón habitual, que el niño tiene sospecha de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay que buscar como que ciertos signos que me orientan a esa enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ya no sería netamente una regurgitación o un reflujo gastroesofágico fisiológico que se va a quitar con el tiempo, sino que ya está comprometiendo el estado de salud del bebé. ¿Y cuáles son esos signos que nos pueden orientar a que esa regurgitación ya no es normal? Es que el niño no esté ganando peso, que esté anémico, que empiece a sangrar a través o alguna coloración como borra de café en el vómito, que tenga trastornos de deglución, que rechace el alimento, que esté llorando o irritable más de lo permitido, que tenga alguna respuesta anómala en la vía aérea, obviamente apneas, neumonías recurrentes, posturas inadecuadas, como que esos niños que hacen como un arco hacia atrás, como para calmar la molestia que están sintiendo en el momento, eso sí ya por lo general no es normal y tiene que ser tratado y profundizado para buscar la causa, ¿ok? Acá, en cuanto a los sonidos gastrointestinales, sobre todo los intestinales, intestino delgado, intestino grueso, se deben también en múltiples oportunidades al hábito evacuatorio de cada bebé, ¿ok? Entonces lo normal o el patrón habitual, para decirlo de esta forma, porque cada uno es distinto. Entonces a veces uno puede encasillar algo como normal, pero otro bebé se sale de esas características y para él también sería normal. Entonces es un poco confuso, pero dentro de las características habituales tenemos que un lactante alimentado con lactancia materna evacúa en promedio unas 4 a 6
deposiciones al día, ¿ok? Y esas deposiciones son semilíquidas, que no serían diarrea, son amarillo mostaza, son con grumitos. Y a lo largo del primer año de vida, el número, la consistencia y el color de evacuaciones se van modificando, y por lo general pasan a ser de 4 a 6 o de 6 a 8 a 1 a 2 veces por día, un poco más consistente pero pastosa, cambian de color a marrones, ya no son amarillitas mostazas, sino pueden ser marrones, a veces pueden ser un poco verdosas por temas del inicio de la alimentación complementaria, ¿ok? Y los niños, y hay un grupo de niños que son alimentados con lactancia materna que pueden pasar varios días sin evacuar y no implica ningún tipo de enfermedad si luego cuando evacúan hacen evacuaciones blanditas, sin dolor y sin ningún tipo de incomodidad, ¿ok? Entonces es distinto ese niño que tarda 3, 4 días sin evacuar y que cuando evacúa flojito, semilíquido, igual que siempre, y que nunca tuvo dolor, nunca tuvo distensión, tal vez sí muchos ruidos estomacales, pero no pasa nada. Al niño que tarda esos 3, 4, 5 días sin evacuar, pero cuando evacúa lo hace con esfuerzo, son heces muy duras o heces muy grandes que han generado distensión o el abdomen un poco duro o llora al momento de evacuar o son evacuaciones dolorosas. Eso ya obviamente se sale de lo normal. Entonces, bueno, acá tenemos otro trastorno funcional bastante frecuente en este grupo etario, que dan este cierto incremento de los ruidos intestinales o los ruidos estomacales o incremento de la flatulencia, que es lo que se denomina constipación o también se puede denominar como estreñimiento fisiológico, ¿ok? Esta constipación no sería más, el estreñimiento o constipación no es más que la eliminación de heces duras e infrecuentes, ¿ok? Por lo general, el niño puede evacuar solamente 2 a 3 veces por semana, tiene la actitud también de retención por el miedo al dolor que le produce esa evacuación voluminosa, ¿ok? Y al menos tiene un mes de evolución. Entonces, esto ya del todo, en el 95% de los casos es funcional o idiopática, es decir, que va pasando a medida que va creciendo o está relacionado con el inicio de la alimentación complementaria, por el bajo consumo de fibra, por el bajo consumo de agua, pero esto se puede ir resolviendo y no quiere decir que va a ser estreñido de por vida, ¿ok? Pero también, un gran porcentaje, casi que la mitad de los casos, comienza alrededor del año de vida, ¿ok? En la mayoría de los casos son temas dietéticos, pero en otras oportunidades sí pueden ser temas orgánicos, estreñimiento hereditario, componente genético u otras enfermedades que de acuerdo a la evolución del niño se tiene que estudiar. Pero una constipación como tal, la definición sería esa, que el niño que cuando evacúe sean heces voluminosas, heces duras, con gran esfuerzo, que genera dolor. Y estas son situaciones que sí se tienen que empezar a resolver y trabajar de forma prematura para evitar ocasionar esta retención por el miedo al dolor, que bueno, ya después se transforma en un trastorno psicológico y eso obviamente va a generar mayor dificultades para resolverlo y solventarlo a futuro. Y otra situación que no sería ningún tipo de constipación o ningún tipo de estreñimiento, que es por una de las causas por la que más consultan los padres diciendo que estreñe y que es un bebé recién nacido, ya no sería porque no se presenta tampoco en niñitos tan chiquititos, que su bebé lactante de 2 meses o 1 mes ha dejado de evacuar, pero que lo ven que cuando quiere evacuar puja muchísimo, se pone rojo, y cuando van a ver el pañalito no hay ningún tipo de evacuación, ¿ok? Y que cuando finalmente logra evacuar, la evacuación es normal, flojita, semilíquida, igual que siempre. Esto ya no sería ningún estreñimiento, sino que sería disquexia del lactante. En ese estímulo que ellos quieren evacuar, están pujando, que quieren, pero no pueden, obviamente ustedes van a escuchar ruidos estomacales, el bebé está un poco irritable, lloroso, se pone como que al aumento del tono bien durito, rojo, como ya les expliqué, y eso se llama, es disquexia del lactante, y se debe principalmente a que el bebé, hay una incoordinación con el aumento de la presión intraabdominal al momento de evacuar y el momento de relajar el piso pélvico o relajar el ano, ¿ok? Ellos tienen la sensación de evacuar, pero aumentan la presión, pero no relajan su anito. Y por eso no les sale la caquita, entonces no saben muy bien controlar la situación, les genera esa irritabilidad. Y al final, cuando logran relajar su anito, evacúan normal. Eso ya no sería estreñimiento.
Eso se debe principalmente a la inmadurez del tracto gastrointestinal, a la falta de coordinación que ellos tienen en ese momento para relajar el esfínter, y sencillamente va a ir pasando a medida que el bebé va creciendo, ¿ok? Y bueno, por lo general ocurre en niños pequeños menores de 6 meses, más que todo relacionados en aquellos niños alimentados con lactancia materna, aunque también se puede ver en niños alimentados con fórmula. Hay un retardo del patrón evacuatorio por 3 o más días. Hay maniobras de empuje, el niño está pujando, quiere evacuar, se enrojece después desde el punto de vista facial, no logran evacuaciones durante unos minutos, y al final pueden expulsar las heces blanditas o semilíquidas, ¿ok? Entonces, tienen el deseo, pero no pueden relajar su anito. Por lo general se quita en la siguiente semana, se pueden resolver espontáneamente en una semana o una vez que el lactante logre una efectiva dinámica defecatoria, es decir, cuando alcance cierta madurez. Como es una situación que genera mucha preocupación, ven que el bebé está como sufriendo, que tiene incomodidad, que no puede evacuar, a veces se cometen conductas inapropiadas que se tienen que desaconsejar. Nos vamos por la vía más fácil, que es estimularlo, colocarle supositorio de glicerina o estimularlo con un termómetro. Esto es inadecuado porque, como ya sabemos que es por inmadurez del tracto gastrointestinal y esa sincronía, obviamente relajamos el esfínter, pero él va a evacuar perfecto, pero eso va a hacer que se retrase la madurez fisiológica que tiene que alcanzar tarde o temprano. Lo que se pueden hacer en estos casos es como movimientos circulares con sus piernitas, aperturarle un poco las piernitas o moviéndolas de un lado al otro, de modo que él logre relajar la parte baja de ese suelo pélvico y se obtenga la defecación. Pero bueno, como les dije anteriormente, es algo fisiológico, algo que va a pasar. Esto no tarda tanto como el cólico del lactante, por lo general tarda unas semanas, un mes, cuando mucho 2 meses en terminarse de resolver y en ellos adquirir esa madurez y esa relajación del esfínter para evacuar sin ninguna eventualidad. ¿Ok? Pero sí es importante que no estén colocando por cualquier cosita supositorios, cremas, sonda, a veces le introducen cositas de cebolla por allí, no está bien. Entonces, bueno, eso, lo que les acabo de mencionar, son dentro de los trastornos funcionales, es lo que más justifica esos ruidos estomacales que a ustedes les generan más preocupación, ¿ok? Y que en la mayoría de los casos se debe a las características fisiológicas normales de ese sistema digestivo del recién nacido y lactante, y que en la mayoría de los casos ese estómago, ese intestino suena, genera mucho ruido, pero el bebé está tranquilo. Y a veces ustedes se preocupan, el bebé no llora, el bebé come bien, está tranquilo. Entonces, si suena y él bota sus platitos normales, no está distendido, ustedes tranquilos, va a pasar, es normal que aunque sea un niño pequeño, el intestino está en movimiento constante, tiene una desorganización que poco a poco se va a ir ubicando en la posición habitual. ¿Ok? Y siempre, ante todo, ante estos sonidos, perdón, ante estos sonidos estomacales, lo importante es que ustedes se pregunten siempre para determinar si hay gravedad en el asunto o no hay gravedad, si el bebé está comiendo, si está lactando, si está ganando peso, si orina de forma frecuente, si respira normal, si responde adecuadamente a los estímulos, si está llorando o no está llorando con esos sonidos, porque si no está llorando, está comiendo bien, no le genera ningún tipo de incomodidad, pues tranquilo. Ahora, si está llorando, irritable, pues pidan y todo lo demás está normal, pues pidan su cita de forma ya planificada con el pediatra para que reciban la asesoría y les ayude a manejar el cólico del lactante, la disquexia, o si se presenta una regurgitación o un reflujo, o si se presenta ya algo un poquito más difícil de manejar, como es el estreñimiento o una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? Y siempre documentar cómo es el patrón evacuatorio habitual de ese bebé. Bueno, espero que les haya servido para aclarar un poquito las dudas de por qué el sistema digestivo de su bebé suena o por qué siempre están escuchando esos ruidos estomacales. Y bueno, estaré atenta a sus preguntas.